aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Pero Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Este fragmento del Evangelio de San Marcos, donde cuenta la curación del Geraseno, la curación de una legión de demonios que tuvo como consecuencia la sanación de este hombre y la pérdida económica para el pueblo, me parece muy representativo de lo que es la relación con Dios de mucha gente, o de lo que ha sido la relación con Dios de mucha gente. Y quizá tenemos que examinar nuestra conciencia, no sea que sea también nuestra relación con Dios. Dios no lo quiera. Sin duda que si Jesús hubiera hecho el milagro de curar a este hombre sin el costo de perder uno de los, quizá la principal fuente económica del pueblo, porque 2000 cerdos son muchos cerdos, pues los vecinos de Gerasa habían estado encantados, le habrían dicho a Jesús que se quedara con ellos, le habrían llevado a otros enfermos, en fin, le habrían homenajeado, no habrían querido que se marchara. El gratis total siempre es agradable. Haz milagros y no nos pidas nada. Que tus milagros no sean con una contraparte, no sean a cambio de algo. Cúranos sin esfuerzo. Yo he visto esto muchas veces. Recibo correos de personas que me piden una especie de fórmula mágica, una píldora, un elixir, un ungüento, algo que haga cambiar a su marido o cambiar a su mujer o incluso cambiar a sí mismos. Todo lo que supone un esfuerzo, una penitencia, un programa de trabajo, un sacrificio, eso ya lo conocemos. Lo que quiero es que mis problemas se resuelvan a golpe de milagro o por arte de magia. Eso es imposible. No digo que sea imposible el golpe de milagro, pero el Señor deja claro en este milagro que siempre tenemos que hacer algo por nuestra parte, al menos tener fe, al menos. Pero en este caso, también pagar un precio. Queremos que se solucionen los problemas, los que sean, de convivencia, educacionales, de trabajo, pero no queremos pagar el precio. Y encima, a veces, se lo reprochamos a Dios. Dios es el culpable. Dios es el culpable de que no me llueva la comida del cielo. Dios es el culpable de que este problema no se resuelva. Dios es el culpable, pero tú no haces nada o haces muy poco.
tienes que hacer algo tú, tienes que ayudarte a ti mismo o tienes que ayudar a los demás. Recuerdo una anécdota que no sé si es verdadera, pero me parece muy hermosa. Un joven le reprochaba a Dios continuamente que no había hecho nada para acabar con el hambre en el mundo, con las guerras, y hasta que un día el Señor se cansó y le dijo, sí he hecho algo. Y él le contestó, a ver, dime qué has hecho. Pues he hecho algo, te he hecho a ti, te he hecho a ti. Es decir, si nosotros pedimos que las cosas se solucionen, las nuestras, las de los nuestros, sin mover un dedo, estamos ofendiendo a Dios. El Señor quiere solucionar las cosas, pero quiere contar con nosotros, no quiere hacer de nosotros unos perezosos, gordinflones que no se pueden ni mover porque no son capaces de hacer el más mínimo esfuerzo y que quieren que la comida se la den en la boca, incluso ya a ser posible masticadita, hecha puré, para no tener ni siquiera que mover la mandíbula. Ese parece ser el ideal de muchas personas. No me refiero al aspecto físico, que todo el mundo quiere tener una buena figura. Por eso, la enseñanza de este milagro es que tenemos que colaborar con Cristo, que tenemos que pagar el precio de nuestra propia santidad haciendo esfuerzos, haciendo una vida de ascética, haciendo una vida de preparación para el sacrificio. Es decir, una vida donde vamos acostumbrándonos en las cosas pequeñas de cada día a hacer renuncias, a hacer sacrificios, a no dar gusto al cuerpo, para que, siendo fieles en lo poco, seamos capaces, con la gracia de Dios, de ser fieles en lo mucho. No le digamos nunca al Señor, aléjate porque no hay negocio. Aléjate porque no me interesa lo que me das. Porque en ese caso el Señor se puede alejar y entonces le echaremos muchísimo en falta. Aquella gente hubiera querido que el endemoniado se curara sin pagar ningún precio. Nosotros tenemos que decirle al Señor, ayúdame a pagar el precio porque quiero mi curación y quiero la de los míos. Que así sea.